La vida y obra de peruanos que hicieron historia en el Perú, desde héroes, próceres de la independencia, santos, escritores, cantantes y todo peruano ilustre que deba ser recordado. Comenzaremos con los héroes civiles. ¿Qué es un héroe civil? Son personajes que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, personas con valores, dan la vida por otros, justiciero y honesto, una persona que arriesga su vida. José Olaya Balandra nació en el año 1782, chorrillano de nacimiento, pescador de oficio. Se convirtió en emisario de los patriotas en la campaña emancipadora. Capturado, se comió las cartas comprometedoras. Fue condenado a muerte y fusilado en la Plaza de Armas de Lima el 20 de junio de 1823. Daniel Alcides Carrión nació en Cerro de Pasco, hijo de Baltasar Carrión y Dolores García Navarro. Cursó sus estudios primarios en Cerro de Pasco y Tarma. Luego se trasladó a Lima para ingresar en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. Concluidos sus estudios secundarios, ingresó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, iniciando los estudios en Facultad de Medicina en 1861. Declarado mártir de la medicina peruana, su temprana muerte fue en Lima en el año 1885. Fue a consecuencia de haberse hecho inocular voluntariamente un brote de verruga, enfermedad que se hallaba investigando, para demostrar experimentalmente que era una dolencia transmisible. Alcides anotó sus observaciones sobre la naturaleza y síntomas de esa enfermedad en su propio organismo después de la inoculación. Esos apuntes permitieron hacer grandes avances en la lucha contra la enfermedad. En 1886, al cumplirse el primer aniversario de su muerte, la enfermedad en cuya lucha él inmoló su vida fue denominada enfermedad de Carrión. María Parado de Bellido nació y murió en Huamanga en el año 1761 a 1822. Luchó en la independencia. Ella obedecía a la estrategia del general José de San Martín para vencer al ejército realista. Uno de sus hijos fue hecho prisionero y fusilado por los realistas, por lo que se unió al ejército patriota, y su esposo al espionaje. Cuando María Parado de Bellido fue descubierta, ella fue fusilada el 1 de mayo de 1822. Fue paseada por los alrededores de la Plaza de Armas de Huamanga, al tiempo que se poseaba su delito de traición. Luego murió ante el pelotón de fusilamiento en la Pampa del Arco. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de la Merced. Manco Inca fue el primero de los 4 rebeldes incas de Vilcabamba que intentó sublevarse al invasor. Pachacútec fue el 9º gobernante del estado inca, quien lo convirtió de un simple curacazo a un gran imperio, el Tahuantinsuyo. ¿Quiénes son los héroes militares? Bueno, ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas, son preparados para la defensa de la patria, realizan actos heroicos a favor de la justicia, da la vida por los demás. Andrés Avelino Cáceres lideró la resistencia en la Sierra Central peruana contra la ocupación de Chile durante la Guerra del Pacífico, entre los años 1879 al 83, siendo general del ejército peruano. Allí fue conocido como Taita Cáceres y el Brujo de los Andes. Francisco Bolognesi Cervantes participó defendiendo el Perú en la guerra con Chile, inmolándose en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880. Es considerado héroe nacional, declarado patrono del ejército del Perú y elevado al grado de Gran Mariscal del Perú. Miguel Grau Seminario, considerado héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú y de la nación peruana. Asimismo, a razón de una encuesta a fines del siglo XX, se le denominó el peruano del milenio. José Abelardo Quiñones, aviador de guerra peruano, declarado héroe nacional del Perú por su inmolación en una misión de área similar a las realizadas por los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Los personajes ilustres no sobresalen en muchos motivos, son personajes intelectuales,
condecorados por sus habilidades. Toribio Rodríguez de Mendoza. Este precursor de la independencia de Perú nació en Chachapuyas el 15 de abril de 1750, siendo sus padres don Santiago Rodríguez de Mendoza y doña María Collantes. Estudió teología en la Universidad de San Marcos. En 1778 se ordenó sacerdote. Desde 1771 fue profesor de convictorio de San Carlos y su rector en el año 1785 al año 1816. En esos años difundió la Ilustración y alentó el debate político entre sus discípulos. Mariano Melgar nació en Arequipa en 1791. Prestó sus servicios en la independencia con Mateo Pumacahua, derrotado en Humachiri por Ramírez. Fue fusilado en el año 1815, pero es recordado como un gran patriota, conocido como el poeta de los Yararíes. Abraham Valdelomar, poeta y narrador, nacido en 1888, Ica, cuyo seudónimo era el Conde de Lemos. Pese a su corta existencia, escribió La Mariscala, El Caballero Carmelo, Los Hijos del Sol, así también fundó la revista Colonia. Queda claro que estos personajes que se mostraron en el video son algunos de quienes demostraron gran valentía, gran amor a la patria, porque un héroe es aquel mortal valeroso que destaca por alguna cualidad física y al que casi siempre espera un final trágico, que conoce y asume voluntariamente. En el Perú existen muchos que, debido a su dedicación y esfuerzo por sacar adelante a nuestro país, realizaron actos que los llevan a poder ser nombrados héroes. Así que un héroe es una persona que entrega todo por su país. Debemos recordar siempre esos actos valerosos quienes marcaron historia en el Perú y que gracias a ellos el Perú ha ido mejorando y que debemos sentirnos orgullosos. Así que muy bien, chicos,